Hola a todos, soy John Aguirre, aquí en su canal R1UMQX. Esta vez continuaremos con el tema de electrocardiograma, que es algo muy importante en urgencias y en sí en medicina en general. Vamos a iniciar primero con la frecuencia cardíaca. ¿Cómo es que sacamos la frecuencia cardíaca en un electrocardiograma? Primero que nada, hay que acordarnos que en el electrocardiograma vamos a usar un papel milimétrico. No importa si nuestro electro es de esos que le ponen papel de rollito, de los que lo imprimen en una hoja, o es digital. Todo el registro se va a hacer en un papel milimétrico, como el que tenemos aquí en la pantalla. El papel milimétrico consiste en que cada pequeño de estos cuadritos vale 1 milímetro. Realmente mide 1 milímetro si agarramos una regla y lo medimos. Cada cuadrito es 1 milímetro, tanto para hacia el horizontal como para lo vertical. Cada cuadrito es 1 milímetro. Ahora, cada cuadrote, que es este que estoy marcando, cada cuadrote vale 5 cuadritos. Cada cuadrote tiene 5 cuadritos a lo largo y a lo alto. Entonces, cada cuadrito es 1 milímetro y cada cuadrote consta de 5 milímetros, tanto a lo horizontal como a lo vertical. Cada cuadrito y cuadrote, hacia el horizontal y hacia lo vertical va a tener un significado diferente. Cuando estamos viendo hacia lo vertical nos va a indicar voltaje. En cambio, hacia lo horizontal nos va a indicar tiempo. Hacia lo vertical, dos cuadrotes van a ser 1 milivolt. Dos cuadrotes grandes es 1 milivolt. Por lo tanto, cada cuadrito es 0.1 milivolt. En lo vertical vamos a manejar pues voltaje. 1 milivolt van a ser dos cuadrotes. 0.1 milivolt va a ser un cuadrito. Y recuerden, como es un cuadrito, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por eso nos juntan el milivolt. Ahora, el tiempo lo vamos a medir hacia la horizontal. Cada cuadrito pequeño, cada cuadrito vale 40 milisegundos. Cada cuadrito pequeño vale 40 milisegundos. Entonces, un cuadrito pequeño, 40 milisegundos. Dos cuadritos pequeños, 80. Tres, 120. Cuatro, 160. Y los 5, 200 milisegundos. Recuerden, cada cuadrito vale 40 milisegundos. 40 milisegundos por cada cuadrito. Ahora, cuando vemos un latido, un electrocardiograma, podemos sacarle la frecuencia cardíaca, es decir, a qué velocidad está yendo el corazón de este paciente según qué tan espaciados veamos los latidos en el electrocardiograma. Si vemos, por ejemplo, un latido
cada cuadrote esto significaría que el paciente está yendo a 300 latidos por minuto. Si cada latido, si la frecuencia del paciente, los latidos están separados dos cuadrotes, va a 150. Y si están separados tres cuadrotes, 100. Y de ahí 75 si está separado 4 cuadrotes, 60 si está separado 5 cuadrotes, y ya menos exacto, pero al menos aproximado, va bajando de 10 en 10 por cada cuadro adicional. Entonces va de 300, 150, 100, 75, 60, y de aquí para abajo cada cuadrote adicional que tiene separado le baja 10 aproximadamente. No es exacto a partir de estos, pero si queremos hacerlo una medición rápida de la frecuencia, este método es muy útil. A este método yo le digo el método del ojo de buen cubero, porque nada más viendo así nomás por encimita podemos saber la frecuencia cardíaca. Vamos a ver algunos ejemplos. Ok, ahora vamos a ver unos ejemplos. Al igual que como lo hicimos con las gasometrías, vamos a tener un apoyo online, el cual es el ECG Simulator. Este que está aquí, ECG Simulator, el simulador del electrocardiograma. Vamos a usarlo a lo largo de este curso de electrocardiograma porque es bastante ilustrativo y sencillo de usar. Entonces vamos a comenzar. Hagamos algunos ejemplos con el método del ojo de buen cubero. Por ejemplo, ¿a cuánta velocidad está yendo este latido que tenemos aquí? Este paciente, ¿a cuánta velocidad va? Veamos, busquemos primero alguna sístole, algún latido que se sincronice con alguna de las rayas de los cuadrotes. Aquí tenemos una, por ejemplo. Entonces contamos cuántos cuadrotes hay entre latido y latido. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. ¿A cuánta velocidad va? Sería 300, 150, 100, 75. Este corazón está yendo a 75 latidos por minuto. Y acá pues nos sale que era a 72. Como decíamos al principio, es aproximado el método del ojo de buen cubero, pero es bastante útil. Vamos a ver otra. Para fines didácticos voy a esconder el número de la frecuencia durante la edición del video. Aquí, por ejemplo, busquemos una que se sincronice aquí. 1, 2 cuadritos y poquito más. Es decir, va a menos de 150 porque abarca poquito más de 2 cuadritos, pero va más rápido que 100. Y el resultado es que va a 138. Aquí, por ejemplo, veamos uno que se sincronice. Este de aquí hay un cuadro, 300, y
Antes de completar el segundo cuadro ya tenemos el latido. Entonces aquí sabemos que va a más de 150 porque el latido cayó antes que llegara al segundo cuadro, pero va a menos que 300. Entonces podríamos decir que aproximadamente va a 200 latidos por minuto. Y de hecho, a eso va, a 210, bastante aproximado. Veamos otro ejemplo. Aquí este se sincroniza con la raya. Ahí se me movió. Busquemos otro. ¿Dónde quedó? Aquí. Un cuadro serían 300. Dos cuadros serían 150. Ahora, el latido llegó antes que los 100, antes que el segundo cuadro. Esto significa que va a más de 150, pero va a menos de 300. Entonces podría ir ahí aproximadamente a 200 latidos por minuto. Vemos a cuánto va y va a 180 latidos por minuto. Nuevamente les digo, esto es aproximado. Vamos a ver este. Aquí se nos junta el cuadro, se nos sincroniza el latido con la raya. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y casi completamos el 6. Entonces sería 300, 150, 100, 75, 60 y si completáramos el último serían 50. Entonces va a poquito más de 50 pero menos de 60. Entonces iría más o menos ahí a 55 latidos por minuto. Y de hecho va a 54 latidos por minuto. Otro ejemplo. Un cuadro, casi dos cuadros. Serían 150 si juntara el segundo cuadro, pero no llega hasta allá. Entonces significa que va más rápido que 150, pero menos que 300. Entonces iría por ahí de alrededor de 200. En este caso pues salió a 180. Está muy encimado como para verlo tan exacto. Ahora, si ustedes quieren verlo un poquito más exacto, si no les gusta estas inexactitudes que están saliendo con el método de ojo de buen cubero y quieren saber así exactamente a cuánto va, vamos a ver el otro método. El otro método que tenemos es esta es la fórmula, es 300 entre el número de cuadrotes con todo y decimales que hay entre latido y latido. Ojo, es 300 y eso lo divides entre el número de cuadrotes con todo y decimal. ¿Y a qué me refiero con todo y decimal? Me refiero a esto, por ejemplo, que tenemos un latido aquí y luego tenemos un latido acá. ¿Cuántos cuadrotes tenemos con todo y decimales? Contamos. Un cuadrote, dos cuadrotes, esos son los dos cuadrotes enteros, y luego punto 2, punto 4, punto 6, punto 8. A eso me refiero con los decimales. Si hubiera uno más, pues ya sería
ya serían los 3. Entonces serían 2.8 cuadrotes. Aquí la división sería 300 entre 2.8 cuadrotes. Y eso nos sale a 107 latidos por minuto. Pongamos otro trazo. Esta vez intentaré que no se le tan chueco. Que tenemos el latido aquí. Y tenemos acá el latido. ¿Cuánto tenemos de distancia? Hice justo en la misma distancia. Bueno, otro. Ok, aquí, ¿cuántos cuadrotes enteros tenemos? Un cuadrote con dos decimales y 0.2. Entonces sería 300 entre 300 entre 1.2. 300 entre 1.2. Y eso nos sale a 250. A eso me refiero con la fórmula de 300 entre cuadrotes contadores decimales. Vamos a calarla. Empecemos con esta que ya está puesta. Aquí, aunque no vemos los cuadritos exactamente, sí podemos estimar con suficiente precisión cuántos serían. Por ejemplo, aquí vamos a ver un latido que se alinee. Este latido se alinea acá. Entonces serían ¿cuántos cuadros exactos? ¿Cuántos cuadrotes con todo y decimales? 1, 2 y de perdido hay un cuadrito ahí, por lo que serían 2.2. 300 entre 2.2 y nos sale a 136 latidos por minuto. ¿Y a cuánto va esta? A 138. Vean cómo la precisión subió bastante. Veamos otro ejemplo. Este que está acá. Aquí tenemos el latido que se cruza con la línea. ¿Cuántos cuadrotes exactos tenemos? 1. ¿Y cuántos decimales? He perdido 1, 2, 3, 4. Entonces sería 300 entre 1.8. Porque si estamos pensando que hay 4 cuadritos ahí, acuérdense que cada cuadrito es punto 2, punto 2, punto 4, punto 6, punto 8. Entonces 300 entre 1.8 y nos sale a 166. Aquí va a 180, pero pues, si hubiéramos tenido el cuadrito exacto, podríamos verlo. Vamos a ver, este ritmo va un poco más lento. Aquí se nos junta el cuadrito con el latido con la raya. ¿Cuántos cuadros con todo decimales tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y punto 4. Entonces serían 300 entre 6.4 y nos sale 46 latidos por minuto. Y aquí va a 48 latidos. Bastante aproximado. Veamos nuevamente. Aquí está. Tenemos aquí se junta el latido. Entonces tenemos ¿cuántos cuadros completos? 1 y luego un cuadrito y otro cuadrito. Sería punto 4. Entonces dividimos 300 entre
1.4 y nos sale 214. ¿A cuánto va aquí? A 210. Entonces, este método es muchísimo más exacto. Cabe resaltar que las pequeñas inexactitudes que tuvimos en estos ejemplos son porque no estamos viendo la cuadrícula completa. Si se está viendo la cuadrícula completa y no al tanteo como aquí, nos daría justamente la cantidad. Ahora, vamos, si ya aprendieron a hacer esto, vamos a poner un ejemplo más. Díganme cuál es la frecuencia cardíaca de este trazo. Vamos, díganme cuál es la frecuencia cardíaca de este trazo. Usen el método que ustedes quieran. El método del ojo de buen cubero o el método de 300 entre los cuadrotes. El que ustedes quieran usen. No se puede, no da. ¿Por qué no da? Porque este ritmo es inconstante. Un ritmo inconstante, como lo sería el de la fibrilación auricular, o una taquicardia auricular multifocal, o una taquicardia, o un flúter variable, no podrían ser susceptibles de sacar la frecuencia con nuestros métodos convencionales. Para eso tenemos que hacer un método diferente debido a que la frecuencia es inconstante. Se dice la fibrilación auricular es la arritmia más inconstante. Lo que tenemos que hacer aquí para poder medir la frecuencia es marcar 30 cuadrotes. 30 cuadrotes vienen valiendo 6 segundos. Después de marcar 30 cuadrotes, hay que contar todos los latidos que están adentro de esas marcas. Y lo que salga lo vamos a multiplicar por 10. ¿Por qué por 10? Para que se complete el minuto. Porque si en 30 cuadrotes son 6 segundos, lo multiplicamos por 10 y se convierte en 60 segundos. Es decir, en un minuto. Y la frecuencia pues siempre la sacamos en tantos latidos por minuto. Entonces tomamos algún latido de referencia, por ejemplo acá, este. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, hasta aquí. Entonces, estos 30 cuadrotes son 6 segundos. Ahora simplemente que ya marcamos nuestro marco de 30 cuadrotes, hay que contar cuántos latidos hay adentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora multiplicamos 8 por 10 y nos da 80. Este trazo está yendo a 80 latidos por minuto. Y así es como se saca la frecuencia en cualquier ritmo que vaya en constante. Vamos a poner otro ejemplo en el ECG. Pongamos aquí una fibrilación auricular. Entonces marquemos 30 cuadrotes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, hasta aquí. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 porque son, en esos 30 cuadrotes son 6 segundos. En estos 6 segundos hubo 9 latidos. Ahora hay que multiplicar por 10 para que esos 6 segundos se conviertan en 60 y por lo tanto en un minuto. Entonces, 9 por 10, 90. ¿Y a cuánta frecuencia va este trazo? A 90 latidos por minuto. Y así es como sacamos la frecuencia en un ritmo que va inconstante. En los que van constantes podemos usar el método de ojo de buen cubero o el del 300 entre cuadrotes si queremos ser más exactos. Solo en los ritmos que van constantes. En cambio, en los ritmos inconstantes, como la fibrilación auricular, tenemos que usar el método de los 30 cuadrotes. Y eso sería todo para este video de la frecuencia cardíaca. Nos vemos en el siguiente video.